Buenos días. La siguiente es la simulación del interruptor crepuscular para el área de electrónica análoga. Pues básicamente en la guía nos piden calcular la relación de transformación de 120 a 9 o 12 voltios, al igual que calcular la inductancia del primario. También nos piden la capacitancia del condensador de rizado, calcular la resistencia limitadora del diodo Zener y calcular la resistencia limitadora del diodo LED. Pues ya anteriormente se hicieron los cálculos. Ya tenemos el voltaje pico calculado que es 169,7 y el voltaje pues RMS que son 120. Al igual pues ya yo le coloqué una inductancia al secundario del 0,5 y nos piden calcular la del primario y me dio una inductancia de 50 henrios. Aquí está hecho el cálculo. Y hacer la simulación pues vemos que efectivamente nos está reduciendo de 120 a 12 voltios RMS. También nos piden obtener un rizado 0,59 voltaje pico a pico para calcular y con este dato se calcula el condensador. Nos da una capacitancia de 7062 microfaradios, Al igual se calculó el voltaje la resistencia limitadora de Zener, pues con los datos del Zener, lo que soporta y unos datos de acá del Zener que tenemos de esta tabla, hacemos el respectivo cálculo, nos da una resistencia limitadora de 150.31. Al igual también se calculó la resistencia limitadora del LED. El LED es un LED de 2.2 voltios con una corriente de 10 miliamperios. Pues el circuito en el final tiene los 5 voltios y restamos los 2.2 voltios del diodo y nos da un voltaje de 2.8 voltios que son los que tienen que caer en la resistencia. Se hace el cálculo con ese voltaje y con la corriente de 10 miliamperios y nos da una resistencia de 280 ohmios. Al igual nos piden pues que grafiquemos los voltajes RMS primario y secundario con voltímetros, voltaje pico del primario y secundario usando el osciloscopio, voltaje de la salida después de la etapa de filtrado, voltaje base emisor del BJT y corriente del BJT. Pues yo ya tengo acá el ejercicio montado, pues ya tengo aquí los voltajes RMS primario y secundario, voltajes pico de primario y secundario también ya están acá, voltaje después de la etapa de filtrado y al igual corriente en el colector, voltaje en el base emisor y pues adicionalmente le coloqué un voltaje para verificar la caída de tensión que queda en el diodo. Pues vamos a simular el circuito. Pues ya vemos ya 121 voltios, 12.1 voltios, está pues bien. Aquí tenemos después el voltaje después de la etapa de filtro, nos está dando 4.16. Aquí tengo un voltaje de 0.82 voltios en base emisor y una corriente 0.06 en el colector. Y al igual que el LED está encendido y tiene un voltaje de 2.22 voltios. Si yo alejo la lámpara, pues vemos que inmediatamente se apaga el LED. Y obviamente empieza a caer la corriente y el voltaje base emisor. Vemos. Ya como vemos que ya pues el relé se cerró, hay paso de corriente en el ISO LED y aquí no hay nada. Si volvemos a acercar o aumentamos la intensidad de la luz en la LDR, vemos que se apaga el LED debido a que hay un flujo de corriente acá y hay un flujo de corriente, por lo que le digo, un flujo de corriente 0,06 y hace cerrar el relé y abre acá esta parte y se apaga el LED. Luego hacemos lo mismo, empieza a aumentar la resistencia, disminuye la resistencia y el LED y vuelve a cerrar el relé. Y vamos a mirar los voltajes del osciloscopio. Pues aquí yo lo tengo calibrado en 25, pues hacemos la cuenta, venga, lo centramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 2, 12 y 6 por 130. Aquí irían 175, un poquito menos de los 169 que nos está dando. Y este está calibrado en 4. 1, 2, 3, 4, 4 por 4 y 6.
con casi 18 voltios. Pues vemos acá en los cálculos que nos da 16,97, está bien, y esto nos da 169,7, casi 170 voltios. Vemos pues que los datos calculados con los graficados son casi los mismos. Muy amables.